Amigos, bienvenidos a este especial informativo, donde repasaremos 10 de los acontecimientos más destacados del 2024, desde eventos políticos trascendentales hasta hitos en el entretenimiento. Este año estuvo lleno de momentos que quedarán grabados en la historia. Vamos a repasarlos. Las elecciones presidenciales en Venezuela volvieron a ser el centro de la controversia internacional este año. Denuncias de fraude empañaron el proceso luego de que el candidato oficialista se proclamara vencedor en medio de acusaciones de manipulación electoral y represión de la oposición. Observadores internacionales informaron de irregularidades significativas, incluida la intimidación de votantes y el uso de recursos del Estado para influir en los resultados. Las elecciones presidenciales de Venezuela se celebraron el 28 de julio del 2024. En un clima de alta tensión política y social. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador con el 51,95% de los votos, mientras que el candidato opositor, Edmundo González, habría obtenido el 43,18%. Sin embargo, la oposición y diversas organizaciones internacionales cuestionaron la legitimidad de estos resultados. La plataforma opositora, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, presentó actas de votación que, según afirman, demuestran una victoria contundente de su candidato con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó mayor claridad en los resultados, petición que no ha sido atendida por el gobierno venezolano. Tras los comicios se desataron protestas en diversas regiones del país, reprimidas por las fuerzas de seguridad del régimen. El fiscal general Tarek William Saab informó que 533 personas detenidas durante las manifestaciones han sido liberadas. Edmundo González se exilió en España en septiembre del 2024. El gobierno español le concedió asilo político y ha manifestado su apoyo a una transición democrática en Venezuela. La situación política en Venezuela sigue siendo incierta y los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, esperan con nerviosismo la llegada del 10 de enero, día en el que empieza el nuevo periodo presidencial, y tanto Edmundo González como Nicolás Maduro han asegurado que se juramentarán como presidente de Venezuela. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2024, marcando su regreso al poder, ha generado un impacto significativo, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, un resumen del contexto e implicaciones globales. Con relación a la economía, Trump ha reafirmado su compromiso con la reducción de impuestos, incentivos para la industria manufacturera y aranceles más altos para proteger los productos estadounidenses. Con respecto a la migración, se esperan políticas más estrictas, como deportaciones masivas y medidas más duras en la frontera con México. En la energía se anticipa un retorno a políticas pro combustibles fósiles, reduciendo regulaciones ambientales para favorecer la independencia energética. Ahora repasemos el impacto a nivel mundial. En México, preocupaciones por un posible endurecimiento en deportaciones y aumento de aranceles a productos mexicanos. El combate al tráfico de fentanilo y el control fronterizo serán temas clave. Con Venezuela y Cuba se espera una continuación de sanciones económicas y apoyo a la oposición en estos países. Tensión con China. Trump podría reavivar la guerra comercial con aranceles más altos y restricciones tecnológicas, lo que podría aumentar la inestabilidad económica global. En Europa, los aliados europeos temen una menor cooperación en temas como cambio climático, seguridad global y política comercial, además de una posible presión para que los miembros de la OTAN incrementen sus aportes financieros. Con relación al Medio Oriente, el enfoque de Trump en proteger los intereses energéticos estadounidenses podría alterar las relaciones con países productores de petróleo. Se anticipa una política más agresiva hacia Irán y su programa nuclear. Por otro lado, los lazos entre Trump y Vladimir Putin han generado expectativas de una política más flexible hacia Rusia, aunque esto podría generar tensiones con otros aliados occidentales. Países como Israel han expresado optimismo dado el historial de apoyo de Trump en su primer mandato. Por su parte, líderes como Emmanuel Macron y Olaf Scholz han subrayado la necesidad de proteger el multilateralismo y reforzar alianzas internacionales para contrarrestar las políticas proteccionistas y unilaterales de Trump. En conclusión, el retorno de Trump al poder representa un giro en la política global hacia un enfoque más nacionalista y menos dependiente de los acuerdos internacionales.
Los próximos meses serán cruciales para determinar cómo su liderazgo afectará la estabilidad política y económica del mundo. Durante meses, el caso de Gisèle Pelicot estremeció no solo a Francia, sino al mundo entero. Pelicot fue drogada y ofrecida por su entonces marido, Dominique Pelicot, a muchos hombres para que la violaran durante años. Se probaron en su contra más de 200 casos de violación organizada. La fiscalía argumentó que Dominique Pelicot organizó a más de 50 hombres en su casa en el pueblo de Massin, en el sur de Francia, para matar a su esposa mientras estaba inconsciente y que es plenamente responsable de sus acciones. Por este motivo, la fiscalía del caso pidió la pena máxima de prisión de 20 años. Durante un periodo de casi 10 años, Dominique Pelicot utilizó un sitio web y plataformas de mensajería para buscar hombres en un radio aproximadamente de 40 kilómetros. El hombre ha admitido que drogaba habitualmente a su esposa con un fuerte sedante antes de permitir que desconocidos abusaran de ella. Las primeras agresiones se remontan al 2011, por lo que el calvario duró cerca de una década, en la que ella no fue consciente de lo que sucedía. Los delitos salieron a la luz en 2020, cuando el esposo fue detenido luego de que lo descubrieran filmando bajo las faldas de mujeres en un centro comercial. La policía confiscó el teléfono y la computadora de Dominique, en donde encontraron imágenes de los abusos hacia Gisèle, que estaba fuertemente sedada mientras esto sucedía. Gisèle se llegó a hacer exámenes médicos neurológicos porque notaba grandes pérdidas de memoria y ausencias por los efectos de los somníferos que le suministraba de manera continuada a su exmarido. Consciente de que es el debate público lo que hace avanzar a la sociedad, la propia víctima determinó desde el minuto 1 que el juicio sería abierto, que habría ojos y oídos dentro de la sala y que todo lo que allí pasara y se hablara no solo podía, sino que debía ser contado. Este es el juicio de la cobardía, acentuó. Lo hizo por ella y lo hizo por todas. Todo esto, dijo su abogado, formará parte del testamento que transmitiremos a las generaciones futuras. El exmarido de Gisèle, el primero en ser condenado, recibió la pena máxima de 20 años de prisión. Fue declarado culpable no solo de abusar de su entonces esposa, sino de hacer y distribuir imágenes de carácter de su hija, Caroline, y de otras 2 mujeres, esposas de sus hijos. Los otros 50 acusados fueron declarados culpables de los cargos que se les imputaban, pero muchos de ellos fueron condenados a penas más cortas que las solicitadas por los fiscales. En España, la dana que golpeó Valencia este año dejó una estela de devastación. Torrenciales lluvias causaron graves inundaciones, afectando a miles de hogares y provocando cuantiosas pérdidas económicas. Las imágenes de calles sumergidas y familias evacuadas dieron la vuelta al mundo. Este fenómeno meteorológico extremo fue atribuido a los efectos del cambio climático, que han intensificado la frecuencia y severidad de estas catástrofes. Las autoridades y expertos han enfatizado la necesidad de reforzar infraestructuras y tomar medidas urgentes para mitigar los impactos futuros. Repasemos el impacto de la dana. Ha dejado 216 víctimas mortales confirmadas, más de 50 personas desaparecidas y decenas de miles de evacuados en las áreas afectadas. Se registran pérdidas estimadas de 2.500 millones de euros en daños materiales. Más de 30.000 hectáreas de cultivos fueron devastadas. Más de 10.000 vehículos inutilizados por las inundaciones. En infraestructura, más de 500 kilómetros de vías afectadas, calles y carreteras. Edificios dañados. Se estima que 10.000 inmuebles sufrieron daños estructurales. Pérdidas millonarias en la red ferroviaria por la suspensión de líneas durante semanas. Estas cifras reflejan la magnitud de la catástrofe y subrayan la necesidad de tomar medidas preventivas frente a eventos climáticos extremos. Valencia nos sigue necesitando. No olvidemos esta causa. Sean Diddy Combs, también conocido como Puff Daddy, enfrenta múltiples acusaciones de abuso y otros delitos graves que han salido a la luz en 2024. El 16 de septiembre del 2024 fue arrestado en Nueva York bajo cargos de tráfico, extorsión y transporte para... Las autoridades lo acusan de organizar fiestas conocidas como freak-offs, donde presuntamente se forzaba a participar en actividades que él mismo grababa. Entre las acusaciones más destacadas se encuentra la de su exnovia, Cassie Ventura,
quien presentó una demanda alegando que Combs la sometió a tráfico y abuso físico durante su relación de más de una década. Aunque esta demanda se resolvió rápidamente con un acuerdo confidencial, ha impulsado a otras presuntas víctimas a presentar sus propias denuncias. Se estima que más de 120 personas, incluyendo menores de edad, planean presentar demandas contra Combs, alegando abusos que datan de las décadas de 2000 y 2010. Estas acusaciones incluyen testimonios de individuos que afirman haber sido drogados, agredidos y luego silenciados con sobornos. La controversia ha salpicado a otras celebridades. Recientemente, una mujer demandó a Combs y al rapero Jay-Z, acusándolos de en una fiesta en el año 2000, cuando ella tenía 13 años. Jay-Z ha negado las acusaciones y su equipo legal está trabajando en la defensa. Además, figuras como Will Smith y Raúl Alejandro han sido mencionadas en relación con Combs. Smith ha negado cualquier vínculo con el rapero, afirmando: "No tengo nada que ver con Puffy". Por su parte, Raúl Alejandro aclaró que, aunque coincidió con Combs en eventos públicos, nunca asistió a sus polémicas fiestas. Actualmente, Combs permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, a la espera de su juicio programado para mayo del 2025. Ha intentado obtener libertad bajo fianza en varias ocasiones, pero todas han sido denegadas debido a la gravedad de las acusaciones y al riesgo de obstrucción de la justicia. Este caso ha generado un intenso debate en la industria del entretenimiento y ha llevado a una reevaluación de las dinámicas de poder y abuso en el mundo de la música y el espectáculo. El tenis despidió a una leyenda este año. Rafael Nadal anunció su retiro tras una carrera de más de 2 décadas. Con múltiples títulos de Grand Slam y un estilo de juego inigualable, el español deja un legado imborrable en la historia del deporte. La noticia emocionó al mundo del tenis, con homenajes que destacaron su espíritu competitivo y humildad dentro y fuera de las pistas. Aunque se despide como jugador, Nadal seguirá vinculado al deporte desde nuevas facetas. Rafael Nadal ha sido uno de los más grandes tenistas de la historia, con 22 Grand Slams hasta el 2023, lo que lo coloca como uno de los tenistas con más Grand Slams de la historia, junto con Roger Federer y Novak Djokovic. De esos 22, 14 son títulos del Roland Garros, un récord absoluto en cualquier torneo de Grand Slam. 36 títulos de Masters 1000, 209 semanas como número 1 de la ATP y, para rematar, medalla de oro en dobles en las Olimpiadas de Pekín 2008 y otra de plata igual en dobles en Londres 2012. La carrera de Rafael Nadal ha sido una de las más sobresalientes en la historia del tenis. Su capacidad para luchar, su mentalidad y su habilidad en la cancha lo han convertido en un ícono global. Aunque las lesiones han sido un obstáculo, su legado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos está asegurado. Y su influencia en el deporte seguirá siendo profunda mucho después de su retiro. Para mí, el deportista español más importante de nuestra historia, y sin duda alguna, una absoluta suerte el poder haberlo visto jugar. En un hecho histórico, la dictadura en Siria llegó a su fin tras más de 5 décadas de régimen autoritario. La salida del poder de Bashar al-Assad marcó el inicio de una transición política, aunque el camino hacia la estabilidad y la democracia se anticipa complejo. Los desafíos son enormes: reconstrucción del país, justicia para las víctimas de la guerra y reconciliación nacional. Sin embargo, para muchos sirios, el fin del régimen representa una esperanza largamente esperada. Las Olimpiadas de París fueron un espectáculo inolvidable. ¿Ven? ¿Cómo olvidar eso? Estos Juegos Olímpicos marcaron la tercera vez que la capital francesa fue sede del evento, tras 1900 y 1924. Este encuentro deportivo reunió a más de 10.500 atletas de 206 países, compitiendo en 32 deportes y 322 eventos. Por primera vez, la ceremonia se llevó a cabo fuera de un estadio con un desfile fluvial a lo largo del río Sena que atrajo a miles de espectadores. Estados Unidos lideró el medallero con un alto número de oros en atletismo y natación,
seguido por China y el anfitrión Francia. La triatleta belga Claire Michel enfermó tras competir en el triatlón femenino el 31 de julio, que incluyó una etapa de natación en el río Sena. Posteriormente, Michelle fue hospitalizada debido a una infección por la bacteria Escherichia coli, E. coli, presente en las aguas del Sena. Como consecuencia, el Comité Olímpico belga decidió retirar a su equipo del relevo mixto de triatlón programado para el 4 de agosto, priorizando la salud de sus atletas. Muchos dicen que los Juegos Olímpicos de París del 2024 se recordarán como un evento que combinó tradición, innovación y sostenibilidad, pero yo creo que será recordado por otras cosas. El Eras Tour de Taylor Swift fue más que un fenómeno musical, se convirtió en un evento cultural y económico, con más de 2.000 millones de dólares recaudados. El tour impulsó la economía local de las ciudades que visitó y marcó un récord en la industria del entretenimiento. Sin duda alguna, el Eras Tour de Taylor Swift es uno de los eventos más exitosos de la historia de la música en términos de recaudación, asistencia y popularidad. Por eso mismo vamos a repasar algunos de los números clave que destacan de este fenómeno global. La gira comenzó el 17 de marzo del 2023 y finalizó el 8 de diciembre del 2024 en Vancouver, Canadá. Taylor Swift realizó un total de 149 conciertos durante el Eras Tour. Este recorrido histórico abarcó 5 continentes, consolidándose como una de las giras más exitosas y extensas en la historia de la música. Recaudó más de 2.000 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más lucrativa de la historia. Esta cifra incluye ingresos por venta de entradas, merchandising y otros productos relacionados con la gira. Además, generó un impacto económico significativo en las ciudades anfitrionas, impulsando sectores como el turismo y la hotelería. El Eras Tour atrajo a más de 10 millones de asistentes a lo largo de sus 149 conciertos en 5 continentes. En su preventa, Taylor Swift agotó boletos para numerosos espectáculos en cuestión de minutos, rompiendo récords de ventas en plataformas como Ticketmaster. El colapso de Ticketmaster durante esta preventa llevó a audiencias y gobiernos a discutir regulaciones en la industria de la boletería. El estreno de Deadpool y Wolverine fue uno de los eventos cinematográficos más increíbles del año. Y es que ver Deadpool pelear al ritmo de Bye 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 de NSYNC fue espectacular, por lo menos para un millennial como yo. Recaudó más de 1.300 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia, superando al Joker. Además, la película ha sido un factor clave en los resultados financieros de Disney, superando las expectativas de ganancias de Wall Street y elevando las acciones de la compañía un 7.4% en el mercado. ¿Estás viendo Disney? Lo que pasa cuando hace las cosas bien y no woke. Estos 10 eventos son solo una muestra de lo que el 2024 nos ha dejado. Un año de cambios, desafíos, cosas raras y momentos memorables. A ver qué nos tiene preparado el 2025. Esperemos que puras cosas buenas.